déjame decirte que en nues- déjame decirte que eh, a lo largo de de nuestra búsqueda, así, por tener aquí a leibnizianos, ¿sí? Fue complejo, no hay muchos leibnizianos, ¿sí? Eres una excepción, eres el negrito en el arroz, Eric, ¿sí? Este, Cuéntanos un poco, de qué nos vas a hablar y cómo empieza entonces eh, tu exposición. Gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Ernesto, por la presentación, por haberme invitado a participar de este espacio. La verdad que cuando Ernesto me dijo que si podía platicar algo de vitalismo en Leibniz, pues yo estaba un poco espantada porque me imagino que el enfoque, el interés que tiene este círculo de estudios probablemente va más por el lado de las consecuencias prácticas o éticas del vitalismo. Entonces, un poco para salir del paso, le propuse exponer este texto que él mismo les ha compartido, que es un texto de hace casi, ¿qué son? Casi 9 años, 2016, una cosa así, 8 años, y que se publicó justamente en esa etapa en la que yo era muy leibniziana. Algunas cosas que diga hoy probablemente tendré que ser más modesta vamos, en las puntualizaciones, porque sí me queda un poquito lejos y solamente quiero decir que llegué a la filosofía leibniziana pues por mi orientación en estudios de historia y filosofía de la ciencia moderna en específico. Era como muy necesario entrar a uno de estos autores, bueno, tan importante y tan multifacético que es Leibniz. No me fue fácil, la verdad, y creo que quizá por eso no hay tantos leibnizianos. Por un lado, creo que algunos le han despreciado como la vigencia, em, pero junto con una especie de renacimiento de los estudios espinosistas, veo que cada vez les interesa un poco más Leibniz. Entonces, bueno, en España sí que hay leibnizianos, hay un gran movimiento de estudios contemporáneos, se están sacando los textos de Comares, ¿no? Que son estos textos rojos carísimos, con un equipo de investigación muy tremendo. Entonces, por ahí yo me fortalecí un poco de esas lecturas y pues me gustaría pues compartirles esto, comenzando con esta advertencia, ¿no? Que decía mi interés es la constitución de los discursos científicos en su gestación y en sus implicaciones. Entonces, no, yo no he avanzado mucho más lejos de la modernidad porque de hecho he encontrado bastantes em, eh, proposiciones, perspectivas que son coincidentes con filosofía de la ciencia contemporánea. Entonces, al vitalismo al que yo me voy a referir aquí en la sesión de hoy es, y bueno, ubicable en los escritos leibnizianos, tiene que ver más bien con datos, posturas, eventos e interpretaciones en y desde la ciencia. Entonces, quiero defender que esta perspectiva es relevante porque siendo el discurso científico uno de los principales vehículos, digamos, de civilización, pues por ahí se cuelan una serie de juicios y valores, tanto estéticos como morales, en las sociedades. No es verdad que la ciencia esté exenta de este tipo de cosas. Entonces, digo rápidamente que si el modelo científico hegemónico es el mecanicismo en el marco de la filosofía leibniziana, pues, por ejemplo, tendrás una sociedad cuya visión es precisamente la del mundo máquina, la del hombre máquina, la del animal máquina, que, vamos, generará una visión eh, por sí misma realmente rica y profunda, pero que no tiene la capacidad de hablar de otros datos del mundo. Entonces, yo quiero presentar a Leibniz como ese filósofo que fue capaz o tuvo la intención de recuperar esos otros datos, ¿no? Entonces, le damos clic a la presentación. Allá vamos.
Bueno, esto es más o menos lo que vamos a ver rápidamente, sobre todo porque también me interesa como generar el espacio para discusiones. Quiero platicarles primero del contexto, después de la importancia del concepto de naturaleza. Vamos a revisar algunos textos leibnizianos y voy a intentar sacar algunas consecuencias de este vitalismo en específico. Adelante. Bien, entonces vamos a hablar de Leibniz. Ya no es necesario entrar demasiado en biografía. Voy a hacer un par de recomendaciones de los textos que más me han gustado y que me ayudaron muchísimo precisamente a entender no solo el panorama, sino también los personajes digamos, son protagonistas de esta formación filosófica. Y quizá el primero de ellos, que se lee rápido como una novela, es este textito de Stuart, El hereje y el cortesano, en donde, bueno, la narrativa es un poco tendenciosa, la versión el autor alemán es un poco dramática y lo compara evidentemente con el mayor hereje de la época que se trata de Spinoza, ¿no? Leibniz sería el cortesano, con esta actividad incansable de buscar vínculos, de estar en contacto con las academias principales de conocimiento, de cartearse con todo mundo. Y bueno, digamos que esta actitud vital que tuvo Leibniz, que es la de una cierta conciliación y una cierta mm, vinculación con todo lo que podía, todo lo que se ponía enfrente suyo, también va a pasar a su filosofía. Entonces, avanzamos un poco más. Sobre el marco de interpretación es importante remitir al mecanicismo. Nosotros sabemos, bueno, voy a hacer un par más de recomendaciones bibliográficas, para ver más o menos el desarrollo y la fuerza que tiene el mecanicismo específicamente cartesiano en el siglo XVII. Yo recomiendo la lectura de Jonathan Israel, que se llama La Ilustración Radical, en donde con una visión histórica nos va presentando más o menos cómo se va repartiendo estas teorías. Por supuesto, recupera a Descartes como ese defensor y fundamentador del mecanicismo desde principios metafísicos. Ándale, ese mero, la ilustración radical, que por cierto es una trilogía. Esa es la primera parte de un estudio que hace Jonathan Israel específicamente sobre los orígenes y el desarrollo de la democracia moderna, pues que son unos tochotes tremendos, no creo que los vayan a poder superar en unos buenos años. Entonces, por un lado, ese texto, el de Jonathan Israel, que es reciente, regrésame. Y por otro, el texto de Gabriela Albiac de la Sinagoga Vacía, que toma en cuenta más cosas de estilo teórico para pintar el panorama intelectual de la época. Entonces, digamos que nuestro marco de interpretación y sobre todo el marco al que se va a enfrentar Leibniz es precisamente el mecanicismo. Entonces, podemos decir que el cartesianismo y el mecanicismo son la filosofía natural de derecho, es lo que está tomando más fuerza y digamos que hasta cierto punto su expresión acabada pues va a terminar precisamente en Newton, que no es otra cosa más que el modelo cientificista pues típico de la modernidad. Contra esa visión del mecanicismo y de lo que podremos denominar fuerza mecánica, identificable como un tipo de movimiento externo a los objetos o un proceso, una descripción de las máquinas naturales o las simples como una conservación de movimiento, vamos a tener la propuesta de Leibniz y de algunas otras corrientes. La propuesta, en vez de la fuerza mecánica, será la fuerza viva, que está ya latente en otros movimientos. Es decir, Leibniz no es, ¿verdad? Em,
el gran creador de nuevos conceptos, más bien en un sentido muy filosófico, fagocita los conceptos de su época, los integra a su sistema y podemos saber, vamos, por el contexto histórico, que existen algunas corrientes filosóficas que ya hablan o refieren a cierto tipo de fuerza o principio natural, dado en las cosas naturales, en los objetos, en la naturaleza, que no puede ser descrito por el mecanicismo. Entonces tenemos la tesis preformacionismo, está presente, la idea del homúnculo, algunos, los animáculos, vamos a hablar un poco más de eso. Tenemos también las tesis del animismo, las corrientes del animismo, que a veces en términos entre platónicos, teológicos, van a defender una anima mundi, ¿no? Que no es coincidente, por ejemplo, con la versión mecanicista más radical, o incluso los términos de la magia, ¿no? Todo lo que viene del Renacimiento, esta recuperación que hacen personajes como Pico de la Mirándola, em, Pietro Pomponazzi, Giordano Bruno, que son hasta cierto punto pues esta pretensión de afirmar que existen fuerzas no necesariamente medibles, y esto quizás es lo importante, porque en el caso de que no sean medibles, no van a entrar en el modelo mecánico, ¿no? Pero sí son identificables en el mundo y con ellas se quiere explicar precisamente estas otras cosas que el mecanicismo pues no va a ser capaz. Entonces, avanzamos un poco más. Eh, para la formación, bueno, para hablar de la filosofía leibniziana, yo quisiera remitir a algunos descubrimientos relevantes en términos de las ciencias empíricas, sobre todo por mostrar esta capacidad que Leibniz tuvo de recuperar y conciliar los varios discursos que estaban pululando, digamos, en el momento. Em, y son específicamente descubrimientos de las ciencias empíricas. Voy a hablar un poco más de esto, de por qué es importante, porque quiero recuperar una interpretación de metafísica en Leibniz, precisamente que se abre a las perspectivas de la modernidad. Lo adelanto. Que la metafísica es necesaria para complementar la ciencia, el asunto es ver cómo, ¿no? Entonces, adelante. Estos autores, Marcelo Malpighi y Jan Swammerdam, si quieren dejarlo ahí un poquito, son de los primeros, digamos, de los investigadores empíricos que más destacablemente hicieron aportaciones a una noción vitalista, digamos, o viva de la naturaleza, que no es otra cosa que la observación de ciertas porciones o ciertos animáculos, cositas vivas que encontraban en la materia. Puedes adelantar el otro. Este señor Jan Swammerdam, de hecho, fue el que los denominó así animáculos. Ustedes saben que, bueno, pues esta época básicamente también se complementa, se debería de complementar, ¿verdad? Una visión de esta época con la historia del desarrollo de los aparatos de medición o de observación. Y estamos en el momento de desarrollo de varios tipos de lentes, tanto el telescopio como el microscopio. Entonces, Swammerdam es el descubrimiento de estos que denomina animáculos al observar porciones de materia y menciono a ellos dos porque son precisamente en los que Leibniz se va a fortalecer para proponer su propia visión de la naturaleza. Si quieres, una más. Es una noción de naturaleza que, a decir, por ejemplo, de historiadores o de filósofos como Cassirer, representa probablemente el concepto más poderoso en toda esta transición de la era confesional a la modernidad. Es decir, al mismo tiempo que hay toda esta recuperación de textos clásicos, latinos,
un movimiento eminentemente humanista, también hay una recuperación del valor de la naturaleza en sí misma en oposición a la versión que identifica a la naturaleza o la criatura de Dios como algo imperfecto. Vamos a ver que realmente este concepto de naturaleza va a estar cargando con una serie de valoraciones del tipo precisamente, que sí es estético, sí es moral, por supuesto, como que la naturaleza es perfecta, em, y que posibilitará la investigación, digamos, seria de esas perfecciones. Eventualmente estas perfecciones, lo sabemos, se van a expresar como leyes o como regularidades, que es lo que se va a estar buscando. ¿Una más? Yo quiero también recomendar una herramienta metodológica para acercarnos a Leibniz, porque creo que gran parte de la malinterpretación o cierto menosprecio de su filosofía que tiende a verse como demasiado metafísica tiene que ver con el hecho de que su recepción se ha centrado, por ejemplo, en textos como la monadología. La monadología es, como lo pueden notar, de 1714, es de la filosofía madura del filósofo. Entonces, en este texto de la monadología, lo que vamos a encontrar va a ser ya más bien un resumen de muchas certezas a las que ha llegado Leibniz en el desarrollo de tesis eh, eh, a lo largo de toda su vida, tanto del lado de la metafísica, filosofía, ética, política, pero sobre todo, y bueno, esto es lo que yo enfatizo, desde el lado de las ciencias empíricas. Entonces, este texto, Principios de la Naturaleza y la Gracia, fundados en la razón de 1714, coincide en el año de hechura, con la monadología, que insisto yo, es un resumen, y claro que ahí se puede ver, vamos, la potencia del pensamiento de Leibniz, pero digamos que tendríamos que hacer varios notas a pie de página para entender la profundidad de por qué está diciendo lo que dice, ¿no? Lo que vemos en estos dos textos es ya una afirmación de una naturaleza de este tipo, de la recuperación de la fuerza vital con los términos precisamente de vida, ¿no? Dice, encontramos afirmaciones como esta: toda la naturaleza está llena de vida. En la naturaleza todo tiende al infinito. Este es un tema muy fundamental, muy típico de la metafísica, el racionalismo también, moderno. En la naturaleza todo es lleno y en todas partes hay sustancias simples, ¿no? Ahí ya podemos ver que está utilizando el término del que le va a sacar mucho rendimiento en la monadología. Y por todas partes hay vida presente en miembros u órganos. Entonces, ahí ya se van viendo algunos términos con los que Leibniz va a estar intentando interpretar el mundo. Por un lado, vida, infinito, sustancias simples y el término de órgano, que van a estar funcionando de alguna manera como sinónimos. La siguiente. En monadología tenemos afirmaciones como estas, ¿no? Dice, hay un mundo de criaturas, de seres vivientes, de animales, de entelequias, de almas, hasta en la menor de las partes de la materia. Cada porción de la materia puede ser concebida como un jardín lleno de plantas y como un estanque lleno de peces. Bueno, tema aparte el hecho este, de que estas expresiones sean, vamos, el tono metafórico, ¿verdad? En la ciencia, por supuesto que también se utilizan esta función metafórica para explicar cosas o para vincular conceptos, pero curiosamente Leibniz termina siendo muy poético y a veces quizá por eso no termina de cuajar algunas de sus afirmaciones, o más bien no terminan de satisfacer a algunos lectores, ¿no? Dice además, y que cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores es también un jardín o un estanque similar. Entonces, lo que tenemos aquí ya de entrada lo podemos ver, es esta ponderación que hace Leibniz
por datos de ciencias diferentes al mecanicismo, específicamente las que vienen de la historia natural, posteriormente denominada biología, que lo va a hacer coincidente, ¿verdad? También con algunos otros emplazamientos más contemporáneos, por ejemplo, el mismo Bergson, y que vienen de una crítica directa al mecanicismo. Adelante. Tenemos aquí algunos otros textos un poquito anteriores, Consecuencias metafísicas del principio de razón. Dice, porque la naturaleza como obra de un artífice sapientísimo es orgánica en su interior por todas partes. Esta es una característica del pensamiento leibniziano, y comparar a la naturaleza con un organismo. Y bueno, eh, digamos que el modelo contra el que se está erigiendo sería la naturaleza como una máquina. Los términos se van a seguir utilizando, sí, van a seguir apareciendo. El Leibniz sigue utilizando o refiriendo a máquinas de la naturaleza, pero su formulación siempre será hacia interpretarlas como organismos. Hay algunas características precisamente de lo que él entiende por organismo, que son las que demuestran la limitación del marco mecanicista. Dice en Sobre la naturaleza misma, estimo más bien que no concuerda ni con el orden ni con la belleza o razón de las cosas que exista algo vital, o sea, inmanentemente actuante solo en una exigua parte de la materia, cuando corresponde a la mayor perfección que esté en el todo. Adelante. Entonces, les comentaba que tenemos el caso de este uso, esta sinonimia en varios términos que aparecen en la filosofía leibniziana. La máquina natural, que no es lo mismo que el mecanismo, ¿verdad? El mecanismo va a seguir siendo el modelo cartesiano, fisicalista, el término de organismo. Y algo que quiero enfatizar es que estos dos términos están vehiculados por la necesidad de presentar un principio interno de movimiento. La crítica fundamental que va a hacer Leibniz a la filosofía natural cartesiana, y específicamente a Descartes, vamos, es muy cáustico. Sí, su crítica es muy cáustica específicamente contra el cartesianismo, es que el modelo mecanicista solamente muestra la forma en que el movimiento se comunica. Depende de la tesis, digamos, teológica, ontológica, de que la naturaleza es una máquina, un reloj, cuyo movimiento le ha venido de fuera, como si Dios fuera un relojero, imprime ese movimiento y la máquina en efecto es muy perfecta, pero solamente lo que hace es transmitir ese movimiento de un lugar a otro. Para Leibniz es muy evidente, o al menos por algunos también descubrimientos empíricos, que hay ciertos movimientos que rompen con ese principio de conservación de la cantidad de movimiento. Por eso va a proponer contra el modelo cartesiano la la conservación de la cantidad de fuerza. En vez de cantidad de movimiento será cantidad de fuerza. Este término es el que va a seguir jugando en el siguiente panorama, incluso en el siglo XVIII, cuando cuando Kant haga esta investigación, ¿verdad?, sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, que es precisamente un problema de factura leibniziana. Entonces, cuando apelamos a un principio interno, lo que queremos decir o lo que Leibniz pretende encontrar es eh, que, que mientras el mecanicismo explica cómo se comunica el movimiento, no explica cómo se produce, de dónde viene, ¿sí? Dice, sigue siendo siempre esa misma máquina. Una máquina sigue siendo siempre esa misma máquina que ha sido, pues lo único que la transforma son los diferentes pliegues que recibe ya al estar extendida o bien al estar replegada y como concentrada cuando creemos que ha desaparecido. Si se fijan, entonces la corrección que hace Leibniz al concepto de mecanismo es máquina natural como esta porción, esta organización
que en cada una de sus partes puede ser susceptible de investigación de su principio interno. Cada, como dice, como vimos en las citas anteriores, cada parte de un estanque está lleno de peces y cada pez es como un jardín. Siempre vamos a encontrar entonces ese principio, digamos, ad infinitum de organización propio de cada una de las cosas de la materia. Básicamente lo que esto significa es que contra la versión mecanicista que quiere reducir a una serie de características, ¿verdad? Muy reducidas, muy específicas, perfectamente medibles y perfectamente ordenables en un sistema, eh, em, esos principios que podemos homologar a todas las cosas, en cada una de las cosas naturales, en cada una de las máquinas naturales, podemos encontrar nuevos principios, ¿sí? Mientras la versión mecanicista está intentando una homogeneización de principios de movimiento, lo que hace o lo que rinde la noción de máquina natural de Leibniz es que cada máquina natural, cada pedazo de la materia podría en efecto tener su propio principio interno. ¿Una más? Entonces, lo que va a hacer, les contaba Leibniz al respecto, recuperando y haciendo esta crítica al mecanicismo, es decir, que la ciencia mecánica, la física, el cartesianismo, pues es insuficiente. Para esto, entonces, se echará mano de la filosofía primera, que afirma que es la que puede investigar la noción de sustancia. Dice sobre la reforma de la filosofía primera y la noción de sustancia de 1994 y en sobre la naturaleza misma, dice, la noción de fuerza extraída de la dinámica eh, se puede explicar, o bueno, puede servir para explicar la metafísica, pues arroja muchísima luz para entender la verdadera noción de sustancia. En algún momento dice Leibniz que en su juventud estuvo muy interesado y muy convencido de la versión moderna y que rápidamente se dio cuenta de que había cosas que estaban dejando atrás, que no alcanzaban a ver la profundidad de la naturaleza precisamente porque no estaban valorando en su suficiente amplitud lo que la naturaleza era posible. Entonces, la propuesta, digamos, desde aquí ya lo podemos proponer, la propuesta leibniziana es que si bien las ciencias empíricas, la física, existen y expresan algo de la naturaleza, hay otra ciencia, otra investigación, que en este caso sería la metafísica, que debe de complementarla. Eh, esas cosas que la ciencia no ha logrado explicar de manera adecuada, entonces lo hará precisamente la metafísica. El vínculo física y metafísica, entonces, es para Leibniz necesario. De hecho, expresará tanto en sus textos científicos como en los textos metafísicos que siempre hay que remitirse a los datos o empíricos o a los principios, vamos, de teoría básicos que, bueno, además sabemos que en muchos casos son aristotélicos. Siguiente. Eh, entonces, bueno, antes de llegar ahí, quiero hacer también un pequeño paréntesis sobre qué significa entonces este principio interno. De entrada, es un principio de acción. Les comentaba que precisamente la crítica es hay que investigar el origen del movimiento y la manera en que Leibniz describe este principio de acción dependerá de los textos a los que nos remitamos. A veces referirá a ejercicios de la física como los movimientos elásticos de Huygens y a veces referirá a afirmaciones plenamente metafísicas que encontramos, por ejemplo, en la monadología y que reflejan un problema, vamos, otro de los problemas cardinales de la modernidad, que es el problema del conocimiento. ¿Cuál es el principio de movimiento o el principio interno que Leibniz atribuye a las cosas, a las máquinas, los denomina eventualmente autómatas?
En la monadología lo denomina percepción. Eh, Como tal, por supuesto que puede ser remitido al problema del conocimiento en el sentido de la percepción, vamos, sensorial, pero una pregunta que podría hacérsele rápidamente a Leibniz es, vamos, si tú afirmas que estas mónadas, estos autómatas, estos principios de movimiento, estos organismos, tienen siempre esta capacidad perceptiva y todas las cosas en el mundo, ¿no? Estos son temas de la monadología, tienen una mónada rectora, entonces los objetos tienen percepción y la respuesta rápida es sí. La percepción en este caso no es, ¿verdad? Como todo el proceso que nosotros podemos identificar bajo el problema de la sensibilidad, sino las reglas de ordenación de cada uno de los objetos. La percepción, en el caso de un objeto, será precisamente sus reglas de ordenación o de vinculación con los otros. Entonces podemos ver que un objeto tiene percepción de otros cuando se les opone, cuando tiene una fuerza de resistencia, ¿verdad? Cuando se mezcla con algunos y con otros no. Todas estas cosas, en efecto, están consideradas en Leibniz con algunas metáforas cuando habla del barco, que de alguna manera percibe la velocidad del río en el que va y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la percepción va a referir precisamente a esto que menciono aquí. Em, los principios metafísicos son rectores en plena conformidad con los principios de las ciencias experimentales. Esa es una cosa que para mí es muy importante enfatizar, es decir, que la metafísica es adecuada, es concomitante, se acerca a las ciencias empíricas, ¿sí? Es más que parte de ellas, y está también en conformidad con los principios de la nociología, ¿no? Con esta afirmación que ha hecho Leibniz en la monadología sobre que el principio de acción, el principio propio de las naturalezas es la percepción. Voy a explicar un poco más enseguida, ¿no? Pero esta afirmación se respalda en la noción de naturaleza como principio interno, entendido a su vez como relación, interrelación, ley interna o vínculo. Estos son los términos que utiliza precisamente Leibniz para expresar la naturaleza. Entonces, voy dando algunas conclusiones. La primera de ellas es que el concepto de naturaleza en Leibniz sí que puede ser entendido, digamos, en el marco de lo que los demás también estaban entendiendo en ese momento desde el Renacimiento, desde la física y el mecanicismo, como esta suma de las cosas que existen en el mundo, pero el concepto de naturaleza como principio interno probablemente sea el que le gana a Leibniz esta superación del modelo mecanicista y esta capacidad de incidir en otras discusiones. Entonces, tomemos entonces esto, ¿no? La noción de naturaleza como principio interno en el sentido de relación, interrelación, ley interna, regla o vínculo. Y sí podemos ver que un objeto, en efecto, tiene percepción porque tiene un vínculo específico, tiene una regla específica con la que se ordena en el mundo. A Dewey le gusta mucho esta imagen y hace vamos, una interpretación un poco, puede sonar desaforada, ¿no? Pero son interpretaciones que perfectamente se pueden sacar de la filosofía leibniziana. Decir que una piedra puede o contiene todas las leyes de la naturaleza. Es decir, ¿verdad? Participa del orden específico en el que esta piedra se puede sostener efectivamente existente en su constitución específica y esa constitución refleja a su vez las leyes del resto de los objetos que coinciden en el más perfecto de los mundos posibles. No es una afirmación ni ética ni moral, el más perfecto de los mundos posibles, es la sumatoria, ¿verdad?, de cosas concomitantes que sean a su vez no contradictorias en un mismo espacio, ¿no? Entonces, por eso Leibniz dice, Dios crea el mundo como con una metafísica, matemática o un cálculo metafísico. Igual lo estoy trastocando un poco, pero
los términos se parecen, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de, en términos, me voy a ir a la nociología, hablamos de estos vínculos, estas relaciones, ya dijimos que los objetos sí que las tienen, las almas también las tienen, em, y las tienen en el sentido de un nivel más, un nivel superior. Mm, esta diferencia de grados es fundamental precisamente porque Leibniz lo que quiere hacer es mostrar que en todos lados existe este principio vital, este principio de movimiento, en las piedras como como en los animales y en los seres humanos y en las almas. Es solamente una diferencia de grado en donde entonces vamos a encontrar que esta percepción que era en el nivel básico, ¿verdad? Esta expresión de vínculos, de leyes físicas, de convivencia, de ordenación. En el caso de las almas será un principio de apercepción, que será en términos leibnizianos y modernos también, ¿no? Con la conciencia. A partir de aquí, ¿verdad? La conciencia, que no es otra cosa que la base para la creación de las ideas, podemos afirmar pues todo este mundo maravilloso que nos propone Leibniz en en su explicación, en su solución, dice él mismo, en su solución del problema de las ideas que Descartes había dejado de alguna manera abierto y que Locke recupera, que no es otra cosa más que decir, ¿verdad? Que todas las ideas vienen de la percepción en sentido de una atención específica, que es la conciencia, pero que se nutren de la total y completa, constante percepción que nos reporta el cuerpo, ¿no? El cuerpo que está dominado. Los términos aquí tendríamos también que decirle, podríamos hacerle unas críticas a Leibniz y de hecho sus contemporáneos lo hicieron, le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuál era la relación entre una mónada y los cuerpos? Hay algunas tesis como el vínculo sustancial, que le presenta desvoces, algunas otras respuestas que le presenta no, pero que démoslo como por sentado, digamos que en efecto sí hay una relación entre los cuerpos y el alma. Quizá la manera más rápida y efectiva de decir cuál es esta relación es que el alma, a partir de su capacidad perceptiva, genera estos fenómenos, ¿verdad? Que son fenómenos bien fundados, que son el espacio, el tiempo, la materia, y nos dan entonces la percepción de un mundo también muy específico. ¿Cómo es específico el mundo leibniziano en el problema de las ideas? Pues refiere a esta ubicación en una totalidad de percepciones posibles que tiene el cuerpo y que solamente somos capaces de tematizar algunas, ¿no? Y entonces yo pongo el ejemplo. Ahorita yo soy capaz, o teóricamente soy capaz, o leibnizianamente, ¿verdad? Yo debería de ser capaz de dar referencia de las cosas que están pasando totalmente a mi alrededor, ¿no? Cómo se siente de rugosa la silla, qué estatura tiene, el tipo de luz que me está dando, los objetos que puedo ver periféricamente, pero solo estoy viendo y solo tematizo y solo hago consciente la presentación y lo que estoy intentando comunicarles. Entonces, adelante, ya nada más como para presentar rápido algunas consecuencias que yo veo de esta filosofía sobre el vitalismo, con referencia al vitalismo, es que eh, en el marco de la ontología, la naturaleza puede seguir presentando principios de organización, ¿sí? Se sigue complicando hacia el infinito, sí pueden seguir abriéndose espacios de realidad conforme la vayamos investigando. En el caso nosológico, que la conciencia es solamente una parte, ¿verdad?, de lo que nos constituye como seres perceptivos. Y entonces teóricamente para Leibniz tenemos un basamento infinito de inconsciencia detrás. Se necesita, ¿no? Todos esos datos para poder puntualizar cualquier percepción, pero se basan en toda esta infinita percepción de las infinitas pequeñas percepciones. Y tres,
que entonces la definición de hombre, o bueno, de cualquier persona, vamos a decirlo así, ¿verdad? La definición de cualquier persona, cualquiera de nosotros, no está cerrada, ¿verdad? Y no puede limitarse a una cantidad de leyes, de principios, ya sea de la física, ya sea de la ética, ya sea de la política, ya sea de lo social, sino que solamente se terminará de completarse la definición de una persona, de un individuo, el día, ¿verdad?, que deje de existir, el día que deje de tener relaciones efectivas con el mundo. Entonces, la definición que después emociona mucho, ¿verdad?, a los lógicos, de que todo sujeto tiene la totalidad de sus predicados incluido en él, pues es una de las consecuencias que creo que podrían utilizarse precisamente pues, para hablar de un vitalismo más contemporáneo, para recuperar una visión más contemporánea de Leibniz. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Edith. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Bueno, bueno. Sí, Sí. perfecto. Sí, sí, Ok. te escuchamos. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Edith. Creo que es una charla que nos va a abrir pues a muchas preguntas, seguro algunas un poco incómodas, ¿sí? Por el carácter vitalista de este círculo, en donde te vamos a tener que empujar un poco a que nos cuentes un poco más sobre, también al menos sobre esta confrontación entre el hereje y el cortesano, porque son dos pivotes importantes en el vitalismo contemporáneo, al menos uno de los autores que se han discutido ya muchas veces aquí, que es precisamente el de Gilles Deleuze. Entonces, para esta réplica tan afortunada tenemos a nuestro querido compañero Abraham, Jesús Abraham Suárez, está aquí, y le damos el micrófono para que nos pueda hacer los comentarios respecto a la charla que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias, Edith. Y pasamos a escuchar a Abraham. Adelante, Abraham. Nada Muchas más que si me gracias. hablan, ándale, sí, sí te escucho, Abraham. Es que tengo Bien, problemas de audio, una disculpa. bien, a ver si nos escuchan. Bueno, pues muchísimas gracias, Edith, por tu participación en esta sesión del Círculo de Estudios Vitalistas. Y bueno, yo he tomado nota un poco del artículo que nos compartiste y de la exposición que acabas de presentar, que parece muy, muy rica porque refresca justamente el panorama que teníamos sobre Leibniz. Y bueno, tomé algunas notas, entonces, si me permiten, las desarrollo y luego abrimos algún espacio de preguntas. Dentro de la historia del pensamiento filosófico y científico, la figura de Leibniz ocupa un lugar fundamental por sus aportes e innovaciones. Como parte de una época de profundas transformaciones, el genio de Leipzig destacó por sus atribuciones en diversas áreas del conocimiento. Por supuesto, en la metafísica, la teología, las matemáticas, la geometría y la lógica, pero también en la jurisprudencia, la diplomacia, la biblioteconomía y la lógica, entre otras. Leibniz, como un filósofo racionalista, parece que le queda su etiqueta muy corta y es una etiqueta que parece reductiva al abordar un personaje tan multifacético. De acuerdo a sus propias circunstancias y al contexto histórico del cual fue protagonista el propio pensador del que hoy nos ocupa. La exposición que presenta Edith resulta refrescante. Para comprender a un autor como Leibniz, sin duda, nos, nos ofrece una serie de tópicos que no son frecuentemente explorados en los estudios filosóficos. Como parte de la historia de las ciencias particularmente, y en específico el modelo mecanicista del cual parte es propio y
y va a configurar el mundo moderno. Ahora bien, pensar la naturaleza o el concepto de naturaleza nos ofrece una mirada compleja de la realidad, en donde todas las partes que componen el mundo están llenas de vida. Y todo esto a su vez tiende al infinito, citando un poco el texto de Leibniz o parafraseando un poco estas ideas. Si esta perspectiva nos permite concebir la multiplicidad interna de los organismos, entonces retomamos que eh, hay que las sustancias simples tienden a su propia perfección. Entonces Leibniz aparece como un pensador de la diferencia, de la fuerza vital en tanto que se expresa en los organismos vivientes. Y esto nos acerca, de alguna manera, al enfoque de lo que posteriormente será el estudio de la biología o las investigaciones en torno a la vida. Ahora bien, conviene entonces cuestionar las implicaciones que representa la lectura de Leibniz para la actualidad, en la medida que nos ofrece una visión integral de la naturaleza, el todo y sus partes. La pregunta por el principio interno que mantiene vivos a los organismos conlleva otra configuración de la metafísica. Quizás aquí una de las principales aportaciones de Leibniz, que logra criticar y quizás superar el mecanicismo del modelo cartesiano. Podríamos entonces afirmar que de esta manera establece una nueva imagen del mundo, basada en un principio dinámico que remite a fuerzas, vínculos y relaciones. Aquí entonces me surgen estas preguntas. ¿Qué puede entonces representar para nosotros la concepción de un modelo integrado de la naturaleza? ¿Qué planteamientos críticos puede seguir aportando la obra de Leibniz al desarrollo científico? ¿Y es posible afirmar un vitalismo ontológico en Leibniz? ¿Y esto qué implicaciones tendría para los individuos concretos? Bueno, tenemos seguramente muchísimas otras cuestiones, así que vamos, si gustan, de las personas que también nos hicieron el favor de asistir en esta charla y que también recibieron el artículo de nuestra ponente. Formular alguna pregunta o intervención, también tenemos los micrófonos para que ustedes participen. ¿Cómo ves, Edith? ¿Cuál sería el enfoque que, que encuentras cuál sería esta posibilidad que abre Leibniz para la actualidad, para pensar la naturaleza en la actualidad? Pues casi que quiero pedirte que repitas las preguntas, pero si quieres nos enfocamos en esta y luego regresamos para... creo que hablé demasiado y sí, por supuesto que me interesa escuchar a los colegas. Mm, creo así rápido, eh, creo que la postura leibniziana lo que hace es precisamente abrir la posibilidad a, em, a, a investigaciones que no están hechas. Es decir, en términos ontológicos, se asume, ¿verdad? Por ese infinitismo, que puede ser muy criticable, por supuesto, porque es un término, digamos, metafísico, que también vinculado al desarrollo de las matemáticas, pero que representa ese exceso, ¿no?, de mundo que está ahí como a la espera de ser descubierto. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me parecen fabulosas. Y sobre las consecuencias que puede tener esto para la ciencia, pues justo me llama mucho la atención la lectura que hace Dewey, que es filósofo de la ciencia y pedagogo y un montón de cosas más, precisamente del leibnizianismo, en una mm, relectura ontológica que muestra em,
que muestra que los problemas del conocimiento, pues digamos que son problemas metodológicos o problemas, mm, pues sí, digamos, de un segundo nivel, porque cuando pensamos a la percepción al nivel de la ontología, es decir, a nivel de relaciones efectivas en el mundo, de alguna manera estamos borrando el problema típico de la epistemología moderna, que es el de sujeto-objeto, ¿no? De una especie de conciencia o de cosa aparte que se acerca a los objetos y que tiene que averiguar, tiene que resolver las razones de que sus percepciones sean adecuadas. Es que son adecuadas si partimos desde el punto de vista de que somos objetos, ¿verdad? Somos cosas entre cosas, y aquí quiero enfatizar un poco lo que creo que Ernesto estaba proponiendo con la lectura de El hereje y el hereje y el cortesano, que es que a pesar de que la filosofía espinosista y la leibniziana en los principios como rectores, la metafísica grande, tan solo el hecho de decir que uno propone una sustancia y el otro infinitas, pueden parecer bastante alejados, y de hecho Leibniz quería hacerlos parecer muy alejados. Eh, se, di- eh, Se dice a sí mismo, ¿verdad? Si las monadas no existen, entonces Spinoza tiene razón, lo cual es muy peligroso. Pero en las consecuencias prácticas, la filosofía espinosista y la leibniziana son muy cercanas. Entonces, yo creo que en el caso de, como consecuencias para la ciencia, todo lo que contemporáneamente se quiere hacer desde filosofía de la ciencia, incluso quiero decir también desde ontología francesa, ¿no? Así como erradicar los problemas de estos dualismos, el modelo leibniziano funciona muy bien. Presenta una ontología de vínculos que pueden irse descubriendo y que, bueno, también relativizan las distinciones vida, muerte, inconsciencia, conciencia, precisamente en un sentido de gradación y no de distinción así eh, como radical, ¿no? Y quisiera comenzar nada más con eso. Muchas Muy gracias, bien. Edith. Por ahí, tiene también la mano levantada, Patricia. Patricia, Sí, sí, adelante, por favor. no, mil gracias. No, Edith, porque abres una perspectiva interesantísima, sobre todo con esta última cuestión que estás planteando. Yo no vengo de la filosofía, vengo del psicoanálisis, pero para mí justamente esta cuestión que hoy yo llamaría del entre, ¿no? Y que para ustedes a lo mejor puede resonar mucho más en el tema de Luciano, ¿no? Mucho más de Luciano, pues porque es justamente un tema, pero es muy difícil que en una práctica analítica uno pueda justamente diferenciar lo que es del uno y lo que es del otro, ¿no? Y no estoy hablando incluso en el sentido de la intersubjetividad, que eso ya es un registro. Estoy hablando incluso en el tema de la alteridad, ¿no? Pero la alteridad desde la perspectiva del psicoanálisis, no desde la perspectiva de Merleau-Ponty o de se descubrió a América y están los indígenas, ¿no? Levinciana o de ¿cómo se llama este hombre? Levinas, ¿no? No, más bien desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿no? Donde justamente esa alteridad resulta que es el inconsciente y que uno lo puede pensar en el afuera, que es extimio, ¿no? Eh, pero si ves que con lo que yo estoy hablando, se va como acercando a esta cuestión que tú estás planteando en términos de una ruptura sujeto-objeto, ¿no? O de un sujeto cognoscente de un objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, pero practico así, yo practico así, o sea, y no lo inventé yo, o sea, vengo de todo un movimiento, ¿no? Lo que quiero decir es cómo se puede reconocer esto que tú estás hablando
ya en una práctica, ¿no? Ya en una práctica. Eso por un lado, quería solo comentarlo. Pero sí te quiero hacer una pregunta. En algún momento escuché a alguien justamente en una conferencia en el Collège de France hablando de Leibniz y decía que una de las preguntas de Leibniz era, ¿por qué hay algo ahí y no nada? Interesantísimo, porque yo en algún momento pensé que esto era de Heidegger. Cuando se lo escuché a este hombre, me impacté, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. Y luego comento por qué en el psicoanálisis eso comienza a resonar. Sí, creo que pues no voy a saber cómo ubicarlo en una práctica como la tuya, Patricia. Se me hace súper interesante cómo lo planteas, porque creo que, si no me equivoco, lo que estás diciendo es que en este concurso de conciencias, pues hay, hay, hay vínculos que no permiten hacer esa separación del sujeto que conoce con la cosa conocida, o que en este caso podría ser otra conciencia, ¿verdad? Em, Creo que el modelo leibniziano sí puede rendir conceptos precisamente de la alteridad, porque, y quizá esto se parezca un poco a lo que proponía Abraham, que es este modelo integrado implica precisamente la posibilidad de una variedad infinita de cosas. Entonces, digamos que la conciencia o lo puntual o un enunciado específico no es otra cosa más que una identidad que se genera de la diferencia, que se genera de toda esta pluralidad de datos, de vínculos, de concursos, y que se estabilizan, digamos, en una identidad pero que tiene de base todas estas cosas, ¿no? Em, Leibniz dice en términos nociológicos de cómo generamos ideas, dice, bueno, en realidad, mm, si el mundo fuera siempre así como nuevo y estuviera generando cosas completamente diferentes, y nosotros también fuéramos siempre nuevos, no podríamos generar ningún tipo de ideas. Se necesita la alteridad, o sea, lo otro, la confrontación con respecto a lo cual puedes generar un vínculo, una cierta percepción, y se necesita la repetición. Si no hay repetición, tampoco es posible esta cristalización de cualquier identidad, llámese idea, llámese percepción, llámese conciencia. Sobre el otro tema de por qué el ser y no la nada, sí, claro, a Heidegger le encanta como, o bueno, ya no sé, ¿verdad? Si a los heideggerianos les gusta decir que fue Heidegger el que presentó la pregunta filosófica más relevante, que es esa. Y pues, digamos, Leibniz se la planteó y la solucionó. El modelo leibniziano, esta integración, ¿verdad?, de cosas varias, con respecto a las cuales podemos identificar vínculos, y claro, identificamos vínculos en el momento en el que los tematizamos, ¿verdad? En el momento en el que nuestra perspectiva específica de observación está ahí, o nuestra perspectiva específica de convivencia está ahí, posibilitando esa percepción, esa relación. Em, en este mundo, entonces, significa pues que podemos encontrar la causa de las cosas. Es decir, si todavía no la conocemos, es posible preguntarse por ellas. Es decir, repitiendo o reconstruyendo la filosofía leibniziana, hay un principio de razón suficiente para todo, ¿sí? Aunque no lo conozcamos. El principio de razón suficiente implica, ¿verdad?, que estamos en un universo, en un mundo
generado precisamente por leyes. Entonces, mi propuesta de metafísica de Leibniz es que no, la metafísica leibniziana sí que trata de la sustancia, la monadología y tal, pero sobre todo trata precisamente de las relaciones. Las relaciones fundamentales de la metafísica son los principios metafísicos y el principio de no contradicción, el principio de identidad, más los principios que suma Leibniz, que es precisamente el de razón suficiente, estarían implicando la posibilidad de, vamos, de dar razón absolutamente de todas las cosas, de cómo son, exactamente como son y no de una manera diferente. Digamos que la respuesta leibniziana un poco es que, ¿por qué el ser y no la nada? Pues porque hay una razón para ello. Y el argumento más claro, más evidente es que el ser ya es, las cosas ya existen. Y vamos, podemos hacer muchas teorizaciones de por qué son específicamente así, pero el resumen es, la nada no tiene razón de ser, no cumple el principio de razón suficiente y el ser sí. A ver si los heideggerianos, Gracias. O sea, solo una pequeña cuestión. Cuando tú dijiste qué era esta cuestión de la naturaleza para Leibniz, es sorprendente porque es como si él localizara justamente una racionalidad, ¿no? Una racionalidad en la naturaleza que la localiza justamente en ese principio interno de relaciones y de vínculos, ¿no? Eso me impactó porque si ustedes se acuerdan de Saussure, esa es toda la idea que organiza de la estructura, ¿no? El estructuralismo de Saussure, ¿no? Es eso, pero siguiéndote, por momentos yo tenía la impresión que ya estábamos dando la vuelta porque esa idea de estructura que tiene relaciones y que incluso tiene relaciones binarias y todas estas maneras, todo esto que estuviste por ahí hablando, uno podría pensarlo en tanto abstracción, uno podría pensarlo como metafísica, que es un poco lo que te escucho, o sea, como si por momentos cuando hablas de la metafísica, en realidad lo que estás hablando es de un simbólico abstracto. Ya, me callo. Así te escuché. Lo digo, vamos, para darte la razón, es que estos principios aplican, Leibniz los aplica a todos los ámbitos de conocimiento. Entonces, por supuesto, ninguna cosa, ¿verdad?, que existe tiene sentido sin la concomitancia con el resto de las cosas que son posibles al mismo tiempo. Insisto, esa es la visión del mundo más perfecto posible. Como el decir que ningún signo, ¿verdad?, tiene sentido por sí mismo. El signo solo tiene sentido en relación a la totalidad del Lo sé. sistema de signos. Exacto. Qué Sí, impresión. Gracias. Mil gracias. a ti. Eh, bueno, si nadie más tiene otra pregunta, me voy a aventar un clavado, si les parece bien. Y yo empezaría por mencionar algunos textos escritos filosóficos, se llama el compendio, ¿sí? En estos escritos filosóficos, Leibniz, hay incluso entradas de diario, ¿sabes? Es así como está escribiendo en 1697, una cosa así como por qué escribió ese nuevo sistema de la naturaleza y sobre la unión del alma y el cuerpo, por ejemplo, que es una de las partes más eh, chonchas del problema que presentas acá, ¿no? Pero antes de llegar a esa relación, sí, yo más bien me preguntaría por el concepto de esta fuerza interna, ¿sí? Eh, porque en estos textos lo que nos viene diciendo, y es un poco increíblemente interesante, voy a hablar un poco más fuerte, no sé si ahí se entiende, este, eh, lo que viene presentando es como su épica de cómo transitó, así como abandonó a Aristóteles y cómo cayó en el atomismo y como que no le gustó y dice, pero es que no encuentro precisamente esta unidad en el atomismo, ¿no? Y entonces
regresa a Aristóteles para encontrar estos principios, ¿sí? O sea, se vuelve aristotélico, ¿sí? Y hay una cosa aquí, ¿sí? O sea, lo que sigo pensando, el concepto que me interesa, sobre el que me interesa preguntarte sobre el concepto de dinamismo, ¿sí? Porque este concepto de dinamismo, o sea, si lo rastreamos desde Aristóteles y cómo llega a Spinoza, por ejemplo, ¿sí? Es precisamente el concepto de potencia, ¿sí? En términos, eh, o sea, la dinamis sería esa potencia, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿sí? Eh, ¿cómo, cómo logra distribuir, toda vez que este dinamismo en Spinoza, esta potencia en Spinoza es modal, cómo logra distribuir esta este dinamismo que da vida a todo, ¿sí? Pero que sin embargo no le interesa que sea inmanente, ¿sí? O sea, había una de las líneas de tu exposición, era precisamente esta relación en donde no existía completamente esta inmanencia, a pesar de que sí existía la relación, por esta gradación que explicabas hace un ratito, ¿sí? Pero no era completamente inmanente. Entonces, cómo se expande esta fuerza vital a través de todas las mónadas, es como un poco el problema que te vengo a presentar a partir de los textos mismos del señor Leibniz. ¿Qué me puedes decir sobre eso? O sea, ¿cómo se transforma el concepto de dinamismo en Leibniz, básicamente, ¿no? Pues creo que me parece que Abraham ya nos ha puesto un término que es fundamental precisamente para mostrar ese aristotelismo de Leibniz, ¿no? Sí, en efecto, primero, pues su formación es escolástica, se enamora en la juventud de los modernos, cuando hace sus estudios de matemáticas, de física, este, pero pronto en estos textos que tú refieres que son una compilación de Olazo, ¿no? Los escritos filosóficos, vienen ahí textos tanto de metafísica como de ciencias. Y yo creo que en los de ciencias se ve muy claramente cuáles son los problemas que Leibniz encuentra en el modelo moderno, hacia dónde se está decantando la modernidad, que es el mecanicismo. Digamos que así como para referir uno de los procesos de pensamiento de Leibniz, en el modelo cartesiano, ¿no? Que hay una sinonimia entre espacio, extensión y materia, tenemos un mundo que es completamente lleno, ¿no? Un pleno. Este pleno, Leibniz tiene una tesis de defensa eh, mm, esta tesis cartesiana, lo denomina fluido sutil. Lo relevante es que para él la justificación viene desde la definición, que es el movimiento no es otra cosa más que el producto de la infinita divisibilidad de la materia. Este término, la caracterización de la materia como infinitamente divisible, es lo que trae, vamos, del chongo a los filósofos, porque en la decisión, ¿verdad? En la discusión sobre cómo la materia se vincula con el alma o qué tipo de rasgos coinciden o no, pues el alma es precisamente indivisible y la materia es infinitamente divisible. Y Leibniz dice, sosteniendo la tesis cartesiana, que existe este fluido sutil que teóricamente tendría que estar, de hecho, responde a la pregunta del origen del movimiento como una forma de la materialidad. La materia se divide y se genera el movimiento, que eso para mí me parece una genialidad. El caso es que si existe esa divisibilidad, pues no hay ningún principio de unificación en la materia. Hay que buscarlo en otro lado, ¿no? Aquí entra definitivamente la metafísica. Y los términos de los que se beneficia Leibniz son precisamente aristotélicos. Cuando usa el término de mónada, pues claro que tiene que ver con todo el neoplatonismo, el platonismo, o sea, el asunto de la unidad, ¿sí? Que debe de complementar, ¿verdad? El esquema ontológico básico de la pluralidad y la unidad. Tiene que existir esta unidad,
propone que son las mónadas, que las mónadas a su vez, ¿verdad? Son individuos, son los individuos reales. Esta es una afirmación también súper fuerte contra, por ejemplo, el ocasionalismo, ¿no? De Malebranche. Malebranche intenta mm, hacer coincidir el cartesianismo, este modelo de la extensión, con la participación de Dios en el mundo. O sea, el mundo máquina de alguna manera no necesita a Dios, le ha dado cuerda y ya sigue ad eternum. Y para Malebranche es importante decir, no, 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 el que realmente actúa es Dios. Dios siempre está actuando y entonces no solamente actúa en el mundo, sino que su acción fundamental es precisamente la creación. Entonces el mundo está siendo creado constantemente o cada movimiento es una ocasión para que el poder divino se siga efectuando. Entonces, a mí lo que me parece interesante es precisamente el rendimiento de los términos aristotélicos que utiliza Leibniz, porque cuando recupera para la mónada el término de individuo, el término de sustancia, y que después lo va a caracterizar con el término aristotélico de entelequia, lo que está diciendo es que el individuo, la mónada, la sustancia, así como Malebranche quiere, así como Descartes quiere, la sustancia es la que verdaderamente actúa, la única que es capaz de acción, pues entonces en este caso van a ser las mónadas. Entonces, la potencia, precisamente esta pregunta que hace sobre la posibilidad de la inmanencia o en qué sentido está dada esta inmanencia, pues la imagen es un poco problemática porque, digamos, estamos un poquito lejos de la imagen, sí, de la conciencia, de los conceptos de estos autores. Y cuando nos habla Leibniz de unas mónadas, ¿verdad? No tienen ventanas, que no se comunican, pero que además están, como, ¿cómo lo dice? Están coordinadas, ¿no? Puede sonar como una especie de fantasmagoría, sí, un mundo muy fantástico. Em, pero las razones teóricas ponen el énfasis precisamente en los individuos. Y entro ya al concepto que quería destacar de Aristóteles. Leibniz dice en la monadología que son verdaderas entelequias. Las entelequias, hay una traducción muy bonita que aparece en el libro de la física, este, de Aristóteles en la versión esta colección muy bonita de la UNAM, el Grecorum Scriptor Romanorum, corrígenme, ajá. En la introducción, Ute Beckmann pone una propuesta de traducción de entelequia, porque igual, ¿verdad? Que Heidegger, Aristóteles es muy de generar términos nuevos, y entelequia tiene para Ute Beckmann esta definición: aquella cosa que, que en términos de potencia, ¿verdad? Se esfuerza por permanecer en una cierta perfección. Entonces, hay una inmanencia de esta actividad, de esta capacidad dinámica en las mónadas, pero en términos de en cada individuo, y esta dinamicidad para Leibniz, vamos, para hacerlas coincidir, tendríamos que decir que de alguna manera sus leyes coinciden, que de alguna manera sus principios coinciden, que forman parte del mismo universo, ¿no? O sea, Leibniz lo dice un poco al revés. Dice, la mónada incluye al universo completo. Nosotros lo podríamos decir como partiendo precisamente de la individualidad del término entelequia que recupera de Aristóteles, que más bien son los individuos que, poseyendo cierto tipo de leyes, cierto tipo de reglas, pues coinciden, ¿no? Y lo podemos traducir Que es el al ejemplo de la problema piedra, del ¿no? conocimiento como pausa. Sí, dime. No, 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 o sea, esto que vienes diciendo, creo que empata muy bien con la idea que habías presentado de Dewey sobre una piedra, precisamente tiene todas las leyes ya contenidas del universo, ¿no? O sea, entiendo que hasta ahí va tu punto, pero ibas a decir entonces que traduciéndolo o pasando a ya la teoría del conocimiento,
ahí te dejo. Adelante. Sí, por ejemplo, que en la teoría del conocimiento, dado que digamos que nosotros somos mónadas, ¿verdad? Y percibimos el mundo de cierta manera. El problema que, por ejemplo, para Newton va a ser ontológico, para proponer la existencia del tiempo y el espacio como cosas absolutas, como marco de interpretación o de lectura para los movimientos de la naturaleza, y que después va a pasar a Kant como formas de la percepción, para Leibniz son precisamente eso, fenómenos bien fundados. Es decir, que las mónadas coinciden, ¿verdad? En ciertos rasgos. Es lo que se parece mucho a lo que Leibniz quiere expresar cuando habla del intelecto, ¿no? O el entendimiento. Dice Locke, todas las cosas que están en el entendimiento vienen de la experiencia. Dice Leibniz, sí, excepto el intelecto mismo, el entendimiento mismo. ¿Qué es el entendimiento? No es una tabula rasa, como pretendía Locke. No son tampoco conceptos como asume más adelante Kant. Más bien son estas potencialidades, estas formas, dice Leibniz, como unas vetas, las vetas que están en un mármol. Si yo tengo un mármol con ciertas vetas, le voy a poder sacar una figura, pero quizá no otra, ¿no? Se me va a romper si la quiero forzar. El intelecto es esto, es estas capacidades, estas potencias que coinciden en el resto de las conciencias, ¿no? Entonces, por eso, tiempo y espacio terminan siendo fenómenos bien fundados. Digamos que son como estas vetas o estos principios de racionalidad que no son los únicos, o sea, yo quiero decir eso, ¿no? Que el modelo científico de la época da para ciertas cosas, pero como lo presenta Leibniz, justamente en esta posibilidad de apertura, de buscar más datos, ¿verdad? ¿Qué tal que en vez de, en términos nosológicos, preguntarnos cómo percibo un objeto, qué tal que me pregunto cómo percibo la corriente de la conciencia? Entonces voy a necesitar, ¿verdad? Otros principios o voy a necesitar otras vetas, otras potencias o capacidades del intelecto que me den alguna regularidad. Lo que se está buscando un poco es eso, ¿no? Leibniz asume la posibilidad de encontrar esa regularidad. Eh, no quiero acaparar el micrófono, entonces vamos a abrir el espacio para que los demás también tengan oportunidad de participar. No sé si alguien más tenga una pregunta o un comentario, ¿no? Porque si no es así, me voy a aventar la última pregunta. Este, Estaba revisando un texto buenísimo que seguro tú conoces, porque creo que tiene eh, mucho que ver precisamente con el contexto de Leibniz y el momento en el que se empiezan a construir estos conceptos tan específicos que señalas como el de máquina, como el de órgano, ¿sí? Y entonces, no sé si, bueno, acá está el texto, ¿sí? El ojo del observador, ¿sí? Este, entonces, hay una idea que surge en este texto, que es básicamente la de máquina, ¿sí? Pero, eh, pero la forma en la que la usa Michael Harvey, que creo que es el que empezó a descubrir el funcionamiento del bombeo del corazón, ¿sí? Que era contemporáneo de Kepler, ¿sí? Decía una cosa así como, bueno, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, lo que es como muy claro, sí, es ir a la naturaleza, o sea, yo no voy a los libros, sino que voy a la naturaleza y mis observaciones dependen de ese proceso de disección y todo esto, ¿no? A mí hay algo que me llama la atención de esta época, porque me parece que lo que se juega también en paralelo, eh, y esta es una idea que rescatan autores contemporáneos como Negri, como Deleuze, como Agamben, sí, es que
Ya no hay una definición de la naturaleza como esencia, sino una definición de la naturaleza como potencia, como fábrica que produce, ¿sí? Y esto es interesante, ¿sí? Porque entonces yo querría ver si tú encuentras alguna diferencia entre esta noción de fábrica, ¿sí? Que también aparece en algún momento en Spinoza, pero Spinoza lo refiere una vez, así la fábrica del cuerpo humano, ¿sí? Y, eh, y la idea de fábrica que aparece acá en el contexto de Leibniz y que es también, no, ajá, si hay una sinonimia también con la idea de máquina, ¿no? O sea, que pregunto esto, ¿sí? Porque entonces el resultado a contrapelo en nuestra, este, en nuestro momento, así donde estamos pensando, ¿sí? Surgen estos conceptos que son esenciales, paradójicamente, para el vitalismo que estamos, en el cual estamos indagando, ¿no? eh, Entender la naturaleza como una máquina, como una fábrica, desde el punto de vista deleuziano al menos, significa que no hay esencias, ¿sí? Que no se puede pensar la naturaleza como esencial, ¿sí? Entonces lo dejo ahí y vamos a rascarle. ¿Te parece, Edith? ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, es curioso, ¿no? Porque en efecto aparece en Spinoza también esta noción. Creo que es una idea repartida desde la publicación del texto de Vesalio, ¿no? El de Humanis Corporis Fabrica, que es como 1400, una cosa así. Está precioso, está en internet, las ilustraciones son tremendas. Dice que si era que si era Tiziano, algo por el estilo. Una pieza de la historia de los libros así fabulosa. Mm, y creo que como tema es típico del momento. Mm, creo que tampoco nos hemos deshecho de ella, es decir, desde la visión aristotélica, ¿verdad?, del autómata, eh, que enfatiza una organización que tiene sus propias reglas, su propio principio, hacia la descripción de la naturaleza, el cuerpo humano, las plantas, como cosas cuyos elementos se integran, tienen sentido, eh, tienen leyes, están organizados, ¿no? Un poco como que el principio es precisamente ese, la autoorganización, ¿no? El que se mueve a sí mismo, el autómata. Creo que no nos hemos deshecho de esta visión, o sea, yo creo que la literatura lo mostró muy bien, y la historia de los autómatas es fascinante. Hasta el día de hoy, lo que podemos pensar un poco en la inteligencia artificial, es decir, un organismo que pueda sostenerse, ¿no? Que pueda moverse a sí mismo. Para mí, creo que precisamente evita o se salta la posibilidad de los esencialismos, siempre y cuando no queramos eh, describir a las máquinas todas bajo los mismos principios, que es lo que pasa con el mecanicismo, ¿no? Las máquinas, eh, los, mecani- los mecanismos cartesianos tienen los mismos principios, que son la materia y el movimiento. Em, y entonces el mecanicismo se vuelve como una especie de explicación en la época, en el siglo XVII, como una especie de explicación omnipresente. La naturaleza es así, solamente hay que buscar el mecanismo. En cada fenómeno hay que buscar el mecanismo y si no hay que inventarlo, que también sucede en la época. El asunto es que el énfasis la perspectiva leibniziana no es, precisamente lo decía hace rato, no es el de la homogeneización de los principios de estos mecanismos, sino que cada máquina tiene su propio principio. Em, entonces, quizá el término de fábrica se parece un poco más a esto, al menos con
con el tono que tú lo estás mencionando, es decir, que la naturaleza entonces es una fábrica y genera más fábricas, es un poco analogable al término de organismo de Leibniz, en el que los organismos tienen dentro más organismos y así ad infinitum. Eh, En Spinoza aparece también muy bien, y quiero poner ese ejemplo para que no quede como tan así, muy general lo que estoy diciendo. Un cuerpo humano, ¿verdad? Está constituido por órganos. Cada uno de ellos tiene su propio principio de movimiento. Spinoza lo diría como su principio, su ratio de velocidad o de movimiento de reposo. Entonces, mi corazón no se mueve, no tiene el mismo principio de movimiento que mis intestinos o que mi hígado o que mis ojos, ¿verdad? Cada uno tiene su propio principio y podríamos hacer, si quisiéramos, o al menos pretendidamente en la versión metafísica de la modernidad, hacer una disección de cada uno de sus organismos y ver que cada una de esas partes tiene a su vez su propio principio de movimiento. Entonces, en efecto, la naturaleza sería una fábrica de nuevas fábricas que están definidas. Por supuesto que tienen materia, ¿no? O sea, no estamos diciendo que están compuestas de algo, cada una tenga una materialidad así completamente diferente. Lo que estamos diciendo es que su organización difiere y entonces su principio interno es muy propio, ¿no? Entonces, mientras el mecanicismo pretende aplicar las mismas leyes, ¿verdad? Y crear un autómata, ¿no? La historia de este el jugador de ajedrez, que se supone que es una máquina que puede Ujú. eh, ganarle a a los humanos, incluso hasta las máquinas de calcular, ¿no? Que es como una especie también de idea de podemos reproducir los principios de ordenación del pensamiento en una calculadora, ¿no? Siempre como intentando aplicar unos principios a otros. Esa me parece que es una versión, pues, que se agota rápido, ¿no? Y que puede ser, en efecto, más bien dañina que productiva. En la otra versión estamos intentando asumir que igual podemos mm, empezar de algunos principios, pero sí que tendríamos que descubrir otros propios de cada nuevo mecanismo, de cada máquina natural, diría Leibniz, o de cada fábrica. ¿Cómo ves? Pues está No sé si buenísimo. respondí lo que querías. Me Sí, gustaría como en este momento incluir como la cita del texto del pliegue que dedica Deleuze a Leibniz y el barroco. Y justo al inicio, Deleuze menciona, retomando esta idea de la esencia, eh, algo muy fundamental, ¿no? Como el barroco no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria. Y pensando en esto que respondía Edith, me voy a un pasaje un poquito más adelante en el texto, donde dice, la materia presenta pues una textura infinitamente porosa, esponjosa o cavernosa, sin vacío. Siempre hay una caverna en la caverna. Cada cuerpo, por pequeño que sea, contiene un mundo, en la medida en que está agujerado por pasadizos irregulares rodeado y penetrado por un flujo cada vez más sutil, el conjunto del universo eh, era semejante a un estanque de materia en el que hay diferentes flujos y ondas. ¿Cómo ves, Edith, con esta idea, más o menos, o qué piensas? Pues que se lo fusiló de Leibniz, ¿no? claro, está citando a Leibniz ahí, Así. lo está explicando. Sí. Sí, hay unas cartas increíbles, o sea, pero ¿cómo ha sido tu acercamiento entonces, un poco ahora pensando, ¿no? O sea, con esto que nos leyó Abraham, nos pone un poco más en el horizonte contemporáneo de lo que usualmente discutimos y entonces decimos, es que, claro, o sea, en la perspectiva de la historiografía, de la filosofía, se entiende que se acude al mecanicismo en términos racionales y por lo tanto lo que se explica de eso es el funcionamiento de una materia, ¿no?
Mientras que cuando no hay principios tan claros para explicar ese movimiento, ¿sí? Se cae en el vitalismo, ¿sí? Y el vitalismo es esto que dice, es que esto no se puede explicar por los términos mecanicistas de siempre, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hay autores ya de finales del siglo XIX o de principios del siglo XX, donde vendrían a decir este impulso vital, ¿no? Y este es el impulso vital que podría explicar, ¿sí? La materia, ¿no? El funcionamiento, la dinamis, la energía. Entonces, sí, es un poco el tema que tenemos hoy. Es la pregunta esencial. ¿Es Leibniz un autor que apunta hacia el vitalismo? Sí, o sea, como decía en su texto Abraham, le parecía injusto que se le tachara de mecanicista, de racionalista, ¿sí? Es algo que tú también apuntas en el artículo, es así como no es tan sencillo. ¿Tú con qué Leibniz te quedas, Edith? No creo que lo que ha propuesto Abraham, nada más quiero decir una cosa, de pronto esto que acaba de leer, yo no descartaría que existe ahí un cierto prurito metafísico, que claro, no es deleznable ni nada por el estilo, o sea, espero que no, que tengamos en buena estima la metafísica, precisamente como discurso complementario o crítico o, vamos, revisionista o organizador, ¿no? Esta este, capacidad de poner en parcelas cosas y más o menos ordenarlas, distinguirlas. Em, entonces, no me parece descabellado, ¿no? Que los filósofos terminen pensando en esos términos, que, que terminen proponiendo una imagen de mundo, pues, que igual también genera contento estético. Leibniz fue uno de los primeros en decir que, vamos, además de los principios de la lógica y, vamos, de la metafísica que organizan el mundo, una de las razones fundamentales del mundo es una razón estética, que él después lo va a recuperar Nietzsche y así. Este, además vamos, de esta operación o justificación estética, me parece y que se puede criticar y que también podemos decir que la metafísica no nos gusta. Me parece que la postulación leibniziana, y creo que es como lo están recuperando filósofos contemporáneos, bueno, más contemporáneos, como por ejemplo Dewey, les comentaba, es en la no cerrazón de los sistemas. O sea, este dinamismo del que hablas, que podemos referirlo a los objetos, a las mónadas, a la naturaleza misma, al principio de movimiento propio de las cosas, me parece que también es aplicable a la manera en que Leibniz avanza en su investigación. Eh, a diferencia de insisto, como el mecanicismo, que se convierte en esto en una omniexplicación, o como el sistema newtoniano, que de alguna manera pues presenta de tajo una serie de leyes de movimiento que pueden ser aplicadas a la totalidad del universo. Me parece que Leibniz también tiene esta conciencia de dinamicidad en la producción del conocimiento. Es decir, y lo voy a decir así, quizá también de una manera más, no sé si estética o literaria, ¿no? Hay un impulso vital también en el intelecto. Las ideas, el conocimiento se generan a partir de esta capacidad lo llama Leibniz una inquietud, ¿no? Igual que la naturaleza de alguna manera, ¿verdad? Está generando o puede generar nuevas fábricas. Si no existe esta inquietud, este impulso vital propio, en este caso del intelecto mismo, de la generación de las ideas, no podemos pasar a más conocimientos. Nos quedaríamos en efecto en las esencias, dice Leibniz en los nuevos ensayos sobre el conocimiento humano. Si no hubiera esta inquietud, que no es otra cosa más que
una afirmación de lo inacabado que está mi conocimiento y que me va aventando hacia adelante, hacia nuevas preguntas. Si no hubiera esta inquietud, pues Descartes no hubiera podido salir del ego cogitans, ¿no? Se hubiera quedado ahí en una idea esencialista de la existencia como pensamiento y nada más. Para Leibniz, igual que cualquier otra percepción, una idea está constituida de esta porosidad, un poco como lo que ha leído Abraham. Apliquemos esa porosidad a las ideas mismas. Las ideas también son porosas, también tienen resquicios, hoyitos que nos están jalando o por donde pueden entrar otros datos que nos obligan, ¿verdad?, a caminar hacia un lado o hacia otro, a avanzar en el conocimiento mismo. Entonces, esta vitalidad me parece que también se puede aplicar precisamente al nivel del intelecto, no solamente a nivel ontológico, no solamente a nivel metafísico, sino también al intelecto, lo que nos llevaría a afirmar pues que la filosofía no está acabada, ¿no? Ni la ciencia está acabada, ni la filosofía, y la tesis leibniziana, también basada en términos metafísicos de la infinitud del universo, implica, a diferencia de las versiones modernas, como más clásicas, pues que no necesariamente vamos a mejor, que el cúmulo, ¿verdad?, de ideas, que es la cultura, no necesariamente va a ir a mejor. De hecho, puede ir a peor, puede retroceder, puede destruirse, no, el arribo de la racionalidad, el arribo de la razón y de la ciencia, no necesariamente van a generar sí o sí, mecánicamente, el mejoramiento de la sociedad o el advenimiento de la sociedad que dé la capacidad de desarrollo a todos los hombres, ¿no? En todas sus capacidades. Leibniz no es en ese sentido optimista. Leibniz no afirma precisamente por esta asunción de que el universo es infinito, pues que fácilmente la cultura se puede destruir, fácilmente podemos involucionar. También eso es parte, ¿no?, de de las posibles caminos que nos abre cualquier, cualquier concepto, cualquier percepción. Este, y ese Leibniz a mí me gusta más. Yo sé que el racionalista que habla de los principios o de, se puede leer también desde esencialismos, ¿no? Decir, ay, pues es que Leibniz afirma un universo ya determinado, cerrado. Se pueden mencionar algunas esencias de esas cosas, pero me parece que en términos metodológicos es todo lo contrario. Pues muchísimas gracias, Edith, por tu participación. Estamos increíblemente contentos con la charla y la discusión que suscitaste por acá. Y quiero agradecer también a las personas que todavía nos siguen acompañando, que no olviden que esta charla se ha grabado y que va a estar en el canal de YouTube del Círculo de Estudios Vitalistas. Agradezco a Abraham, que hizo una muy puntual réplica, y a todos ustedes también, Patricia, por sus comentarios y por su asistencia. Les deseamos pues simplemente muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima entrega de estas sesiones, que será, por cierto, sobre ¿es posible el vitalismo en Hegel? Por parte de Marlene, por cierto. Es Marlene la que nos va a hablar de Hegel y sus coqueteos, sus guiños con el vitalismo. ¿Se puede hablar de eso? Ahí va a estar. Sí, Patricia, ahí vas a decir algo. No, solo me iba a despedir. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias, Edith. Patricia. Hasta Sí, luego, chao. nos vemos. Bye. Muy buena noche. Gracias, Entonces, gracias a todos.